Para ir más allá con Dios, ir más profundamente en nuestra relación con Dios, creo que es importante definir la intención que Dios tiene para su pueblo. ¿Cuál es la intención que Dios tiene de tener un pueblo, de escoger un pueblo? Y vamos a ver que la definición que yo le he dado es un Dios que habita con su pueblo. Y ese es el título de la predicación del día de hoy. Un Dios que habita con su pueblo. Ahora que hemos definido esa intención que Dios tiene con su pueblo, ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo podemos llevar a cabo esa intención de Dios hacia su pueblo, de que Él habite en medio nuestro? Pues vamos a ver que para ello lo primero que debemos hacer es mirar con atención lo que Dios ha escrito en su palabra. Cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, cuando Dios pidió a Moisés que edificara el tabernáculo, pues lo hizo ciertamente con intención y con un gran propósito. Entonces, todo lo que nosotros podemos encontrar en la palabra, pues siempre tiene algo que enseñarnos y que es de gran relevancia para nosotros como pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver que Dios quiere y Dios además dedica 13 capítulos en relación a lo que fue la edificación del tabernáculo. Vamos a ver que de Éxodo 25 al capítulo 40, aquí vamos a encontrar esos 13 esos 13 capítulos que Dios le dio a Moisés para hablar todo acerca del tabernáculo. Entonces, vamos a ver que Éxodo 25 al capítulo 31, aquí nosotros vemos las instrucciones detalladas, las instrucciones que Dios dio a Moisés de manera detallada para edificar el tabernáculo. Y vamos a ver que de Éxodo capítulo 35 al 40 está la construcción y levantamiento del tabernáculo. Entonces aquí vemos los 13 versículos que están dedicados con respecto a la edificación del tabernáculo. Y vemos que esto ya nos dice algo importante. Cuando nosotros vemos lo que Dios dijo a Moisés en estos capítulos, aquí lo importante que debemos de destacar, que ya Dios se toma muy en serio su presencia entre su pueblo. Recordemos todo lo que tuvieron que pasar los del pueblo de Israel para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida que Dios les había dado, y que además en ese ínter de la salida y la llegada a la tierra prometida, aquí vemos ese anhelo, ese deseo, esa intención de Dios de estar en medio de su pueblo. Por eso el tabernáculo es una manera muy clara de cómo realmente Dios quiere relacionarse con su pueblo. Amén. Por eso vemos que así como Dios decidió sacar al pueblo de Israel de Egipto, porque vemos que ya había un clamor del pueblo. El pueblo estaba sufriendo. El pueblo buscaba estar realmente en el propósito, en la voluntad de Dios. Y vemos que Dios llama a Moisés y Dios de manera muy clara dice esto: bien he visto y he escuchado el clamor de mi pueblo, y he descendido para estar con ellos, para liberarlos. Entonces, esa es la intención de Dios que Dios tiene para con su pueblo. Por eso que si nosotros queremos entrar en intimidad de manera más profunda, ir más allá en nuestra relación con Dios, debemos realmente de entender que esta intención que Dios ha tenido con su pueblo
tiene que ver en relación, en habitar juntos, estar con Dios. Por eso vemos que Dios se toma de manera muy en serio su presencia entre su pueblo. Y esto nos revela que el tabernáculo no era simplemente un objeto religioso, un lugar en donde el pueblo podía adorar y tener comunión con Dios, sino que vemos que es una declaración teológica. ¿Qué entendemos nosotros por una declaración teológica? Una declaración teológica es una afirmación clara, intencional y fundamentada que expresa quién es Dios, qué ha hecho, cómo actúa y qué significa eso para nosotros. En otras palabras, es una frase que resume una verdad sobre Dios basada en la revelación bíblica. Dios desea habitar en medio de su pueblo. Esto es algo que en verdad cada uno de nosotros tiene que entender. ¿Por qué estás aquí? Porque tú quieres habitar junto a la presencia de Dios. Amén. Esa debe ser nuestro propósito, la intención de estar aquí, así como la intención de Dios de estar en medio de su pueblo, cerca de su pueblo. Así para nosotros debemos de venir en esa claridad y en ese entendimiento de que si yo vengo aquí es para estar ¿con quién? Con Dios. Amén. Entonces, el mensaje central de esta predicación es: la edificación del tabernáculo revela el carácter de Dios y el camino para vivir en comunión con Él. Si tú en un momento dado no has sabido cómo caminar con Dios, es porque realmente no has entendido la intención que Dios ha tenido para con su pueblo y la razón del por qué tú has sido llamado para estar con Dios. Vemos que el tabernáculo no es solo una estructura física, sino que es una afirmación visual y concreta de quién es Dios y cómo se relaciona con su pueblo. Hay ocasiones que simplemente escuchar lo que uno quiere no es suficiente. De hecho, déjame poner este ejemplo. Imagina si nosotros estuviésemos en ese momento de la creación, cuando Dios estaba diseñando todo, y vemos cómo la palabra de Dios dice en el capítulo 1, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, imagina que en ese momento Dios está hablando, aún antes de que el hombre existiera, e inclusive la manera o la apariencia que el hombre iba a tener. Pero en la manera en que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en ese momento ya tenemos cierto entendimiento hacia dónde va la cosa, ¿sí o no? Entonces, vemos que cuando llegamos nosotros a entender esto, de que el tabernáculo no es solo una estructura física. Imagínate en ese momento también cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Me vas a edificar un tabernáculo. En ese momento yo creo que Moisés no tenía idea de lo que era un tabernáculo, o si sabía o tenía idea más o menos de lo que era, pero también empezó a preguntarse o a imaginarse, bueno, ¿y cómo será? ¿Cómo lo haré? ¿Qué llevará a cabo? ¿Qué materiales? Etcétera, etcétera. Entonces vemos que el tabernáculo, que no solamente es una estructura física, sino que es una afirmación visual y muy concreta de quién es Dios. O sea, realmente Dios estaba dándole a Moisés las indicaciones, porque no solamente es edifícame el tabernáculo, sino que lo vas a hacer de esta manera, ¿sí? Conforme al plan y propósito de Dios que Él tenía. Entonces vemos que Dios tiene la intención de relacionarse con su pueblo. Dios quiere tener una relación con nosotros. Amén. Él quiere que tengamos intimidad. Así como a veces alguien dice, pastor, ore por mí porque yo sé que a usted sí Dios lo escucha.
O sea, eso me hace ver que tú te sientes demasiado apartado de Dios. Y eso habla de que tú no has entendido la intención de Dios al haberte llamado, que Él quiere estar cerca de ti. Y ese debe ser tu anhelo. Amén. Acercarte a Dios, estar con Dios. Por eso vemos, y como aquí el tabernáculo declara, conforme a la intención que Dios tenía desde el momento en que Él le dijo a Moisés, edifica el tabernáculo, vemos que Dios tenía la intención de estar cerca con su pueblo. Dios desea habitar con su pueblo, en medio de su pueblo. Por eso vemos como también el salmista dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso cantamos, porque sabemos que Dios habita entre nosotros. Amén. Entonces, Dios establece el camino para acercarse a Él. O sea que en verdad todo viene de Dios. Todo de acuerdo al plan y propósito que Dios tiene para con su pueblo. Inicia ¿con quién? Con Dios. Dios ha dado todos los recursos, todos los caminos para que podamos estar con Él. Entonces, vemos que Dios es santo y requiere santidad, porque eso es algo que también Él establece con respecto a lo que fue la edificación del tabernáculo. Dios provee mediación y perdón. O sea que en la manera en que tú veas en casa los 13 capítulos que están hablando de cómo le pidió a Moisés que edificara todo y cómo fue todo construido y edificado, te vas a dar cuenta que todo tenía un propósito. No nada más era llegar al lugar santísimo, sino que había todo un proceso. De hecho, ya desde que entráramos por las puertas del tabernáculo hacia el atrio, teníamos que hacerlo ¿cómo? Con alegría. ¿Sí o no? Tú cuando vienes a la presencia de Dios ya tienes que venir alegre. Amén. ¿Por qué? Porque te gusta estar en la presencia de Dios. Te gusta estar con Dios. Por eso ya desde que por eso decía David, no, yo me alegré cuando me dijeron a la casa del Señor iremos. Pero a veces, ¿cuál es nuestra intención? Mañana es domingo y tenemos que ir a la iglesia. Ay, ¿no? Ya había hecho planes. O se me olvidó que mañana es domingo y tengo que estar en la iglesia. Eso a veces revela realmente que no hemos entendido la intención de Dios, y por eso el tabernáculo, como yo te mencionaba hace un momento, que no solamente era una estructura física, sino que era la manera en cómo Dios le estaba diciendo al pueblo que tenían que hacer las cosas. Por eso en la manera en que uno visualiza es realmente más fácil para nosotros entender lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Por eso vemos que cada una de estas frases que te acabo yo de mencionar, Dios es cercano, Dios desea habitar con su pueblo, Dios establece el camino para acercarse a Él, Dios es santo y requiere santidad, y Dios provee mediación y perdón. Estas frases es una declaración teológica de acuerdo a todo lo relacionado en cómo se edificó el tabernáculo y qué materiales fueron usados para cada cosa. Entonces, primer punto, Dios revela su deseo. En la manera en que nosotros vemos estos 13 capítulos de Éxodo 25 al 40, ahí Dios está revelando su deseo. En Éxodo 25, versículo 8 dice, Dios declara, habitaré en medio de ellos. Sí, esta es la declaración que Dios hace a Moisés, y vemos cómo Dios revela su deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Habitar en medio nuestro. Amén. Vemos que el tabernáculo nace de una iniciativa divina y no humana. O sea, ¿quién fue el que propuso la idea de tener un tabernáculo para estar cercanos uno con Dios? De Dios. No es algo que provenga del hombre. De hecho, si nosotros vemos lo que dice
Romanos, en el capítulo 3, ahí nos dice que no hay quien busque a Dios. Todos estamos apartados y separados. No hay quien busque a Dios. Y esa es la triste realidad para muchos. Porque no han entendido cuál es la intención que Dios tiene para con el hombre. Entonces, vemos que por intención humana, simplemente no tener iglesia, no tener templo, no estar cerca de Dios, es el deseo o la intención del hombre. La intención del hombre es no tener un lugar de comunión con Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso lo declara Romanos, como te acabo de decir en el capítulo 3. No hay quien busque a Dios, todos nos hemos apartado de su presencia. Por eso vemos que el tabernáculo nace de una iniciativa de Dios, y eso lo vemos desde el principio. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Dios los buscó para estar cerca de ellos. ¿Ellos qué hicieron cuando pecaron? Se escondieron, se alejaron. Cuando escucharon la voz de Dios, se fueron a esconder, huyeron. ¿Sí? Pero vemos quién tomó la iniciativa de acercarse nuevamente a ellos, aun a pesar de que pecaron y desobedecieron, de Dios. ¿Sí? Así que tú no digas, ay, es que Dios no me ama, es que ya Dios se apartó de mí. ¿De veras? No hemos entendido el plan y propósito de Dios. Aún así, cuando tú pecas, ¿qué hace Dios? Dios te busca, Dios te acerca, se acerca a ti. Pero el que se sigue alejando y huyendo más de la presencia de Dios, ¿quién es? Eres tú, ¿sí o no? Por eso debemos de tener ya muy clara la intención que Dios tiene con nosotros. Él quiere habitar en medio nuestro, amén. Por eso vemos que Dios no espera que Israel le busque, imagínate, hasta que le dé la gana al hombre buscar de Dios. ¿Cuándo va a pasar? Nunca. Por naturaleza seguimos apartándonos más y más. ¿Por causa de qué? Del pecado. Él toma la iniciativa y dice: hagan un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Sí? Ese es el propósito, el plan que Dios tiene para el hombre. Que se haga un santuario, un lugar en donde Él pueda habitar con todo su pueblo. Vamos a ver que el tabernáculo es la respuesta de Dios al problema de la distancia que hay entre Dios y el hombre causado por el pecado. ¿Sí? Cuando llegamos a entender el propósito del por qué Dios le pidió a Moisés que se construyera el tabernáculo, era precisamente para quitar el problema de la distancia, de estar apartados de Dios. Por eso yo te decía que desde que ellos salieron de Egipto y llegaran a la tierra prometida, Dios quiso estar en medio de su pueblo. ¿Sí? No los dejó a la deriva. Arréglatelas como tú puedas o como tú quieras, ¿sí? Dime si realmente Dios no nos ama. Dime si Dios no ha amado a Israel, a su pueblo, y nos ha amado a nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Vemos cómo realmente Dios siempre ha tenido esa intención de estar con nosotros. Vemos que Dios es un Dios que desciende, que se acerca y que camina con su pueblo. Amén. Dios no es un observador lejano, es un Dios que está siempre presente. Él ve tu dolor, tu dolencia, tu sufrir, tu enfermedad, tu escasez. Pero no solamente se queda observando. Él quiere estar ahí contigo. En medio de ese dolor, en medio de esa escasez, en medio de donde tú estés, Él dice: yo quiero estar contigo. El problema es, y la pregunta es,
¿Le permites a Dios estar contigo en medio de tus circunstancias? ¿O simplemente lo apartas? ¿Quieres cargar todo? Como te mencionaba, no es nada de nuestro esfuerzo, es estar con Él, que Él esté con nosotros. Vemos que la vida espiritual comienza con su llamado, no con nuestro esfuerzo. Si Él nos llamó, es por su voluntad. Amén. Dios no nos pide que hagamos algo para poder llegar a Él. Tú no tienes que hacer nada más que simplemente responder ¿a qué? A su llamado. ¿Qué dificultad hay en eso? ¿Qué dificultad encontramos en ir a donde Dios nos está llamando para estar con Él? Quizás es el único esfuerzo. Levantarte de tu lugar y caminar a donde está la presencia de Dios es lo único que tienes que hacer. No tienes que hacer nada. Recuerda a aquellos que llegaron a Jesús y le dijeron, Señor, yo quiero seguirte. Y le dijo, bueno, ve y deja todo, deja a tus padres y sígueme, ¿verdad? Y ay, Señor, pues nomás deja que mueran y yo voy contigo. ¿Sí? Déjame cumplir mi responsabilidad como hijo, cuidando con mis padres, y una vez que ellos ya mueran, pues yo pueda tener toda la confianza y la libertad para ir contigo. Dios no te está pidiendo que hagas ningún esfuerzo para ir con Él. Pero a veces nosotros, ¿qué anteponemos? Querer hacer algo, esforzarnos. Queremos que nos cueste para que le demos valor al llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas. ¿Sí? Pero no es así. Simplemente el llamado de Dios es ven para estar con Él. Vemos entonces que la presencia de Dios no es un lujo espiritual, sino que es una necesidad vital. ¿Sí? Simplemente no estamos aquí porque somos mejores que otros o porque simplemente queremos lo mejor de Dios para nuestras vidas, sino que estamos aquí y hemos respondido al llamado de Dios porque es una necesidad vital para la vida del hombre. Punto 2, Dios establece el diseño conforme al modelo. En Éxodo 25, versículo 9 y versículo 40 nos dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En el 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Aquí vemos cómo Dios le muestra a Moisés el modelo celestial de cómo tenía que hacer las cosas. Nada queda a la creatividad humana. Dios no permitió que el hombre pusiera de lo suyo o que diera su opinión. Vemos que nada queda a la creatividad humana, ni las medidas, ni los colores, ni los materiales, ni la distribución, ni el orden. Todo estaba y tenía que hacerse conforme a Dios le había mostrado a Moisés. Por eso dice el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, ¿sí? Conforme a su voluntad vas a hacer las cosas. Tal cual el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y eso es algo que puede a lo mejor no parecer tan importante, pero vemos qué tan importante fue en la manera en que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer las cosas. Puedes tú tener la capacidad, los recursos, la inteligencia, la creatividad para que las cosas se vean mejor. Pero recuerda, Dios no te está pidiendo tu opinión. Hay veces que puede llegar alguien y decir, pastor, ¿por qué no cambia su peinado? ¿O por qué se viste así? ¿No? O sea, yo nomás digo, ¿no? Pero ya está, es como si ya está dando su opinión de algo que
Nadie se la pide, ¿sí o no? Y ese es el problema del hombre. Si vamos a estar aquí, queremos que sea conforme a nuestra voluntad. ¿Y por qué se acomodan así las sillas? ¿O por qué esto? ¿O por qué aquello? ¿No? Y ese es el problema. No aceptamos la voluntad de Dios. ¿O por qué se tiene que hacer así las cosas? ¿No? ¿O por qué no primero da la predicación y después la alabanza? No es como uno quiera. Ya Dios estableció un orden. Amén. Y es por eso, como vemos aquí, que nada queda a la creatividad humana. Medidas, colores, materiales, distribución, orden, Dios lo ha dado. Esto enseña que la adoración no se basa en preferencias humanas, sino en la revelación divina. Todo lo que queremos hacer es conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. La alabanza, empezando desde la alabanza, como te decía al principio, desde cómo entramos, desde cómo venimos, ya Dios lo estableció, venir con alegría. Amén. Y estar pasando por todo el proceso de lo que Dios mandó a construir en el tabernáculo. ¿Por qué alabamos? ¿Por qué adoramos? No es para dar tiempo a los que vienen tarde, sino porque Dios es digno de toda alabanza. Entramos en alegría, en regocijo, en gozo, para estar con Dios y atribuirle a Él toda la gloria. Amén. Entonces, vemos que el tabernáculo es una sombra de realidades espirituales mayores. Hebreos 8:5 dice: como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí? Y vemos aquí muy claramente cómo dice: se le advirtió a Moisés. Cuando uno recibe una advertencia, ¿sí? Más te vale que hagas las cosas como yo te digo. ¿Sí o no? No se permite tu opinión, si estás de acuerdo, si te gusta o no. Dice aquí, se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo. Aunque tú pienses que tengas una mejor idea, no importa. Hazlo conforme a cómo se te ha dicho. ¿Sí? Entonces, vemos que así es nuestra relación con Dios. Estamos aquí para hacer su voluntad, hacer las cosas conforme Él le ha pedido a su pueblo que se hagan las cosas. ¿Esto qué significa? No podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. Debemos hacerlo a su manera. ¿Sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, no es como yo quiera, sino como Él lo ha establecido. La obediencia es la base de la verdadera adoración. Si estamos aquí es porque somos obedientes. Vemos que la vida cristiana tiene un diseño y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esa es la manera en cómo nosotros podemos acercarnos a Dios. Por el camino, la verdad que encontramos en ¿quién? En Jesucristo. Punto 3, Dios pide participación. Todo aquel que de corazón dé generosamente. En Éxodo 35, del versículo 4 al 29, no lo vamos a leer, pero anótalo para que después lo leas. Aquí vemos cómo Dios pide que debemos participar. Entonces, estamos viendo primeramente cómo Dios quiere que lleguemos a Él. Que entremos con alegría, con gozo. Amén.
dispuestos a hacer todo lo que Él nos pide que hagamos, y además Dios nos pide que participemos. Amén. Por eso todo aquel de corazón generoso. ¿Y cómo tienes que hacer aquello que tienes que hacer dentro del tabernáculo? De corazón. Los que están en la alabanza tienen que hacerlo ¿cómo? De corazón. Los que están con los niños, ¿cómo tienen que hacerlo? De corazón. Cuando des tus diezmos y ofrendas, ¿cómo tienes que hacerlo? De corazón, con alegría, ¿verdad? Entonces Dios pide nuestra participación, y todo aquel que de corazón debe hacerlo generosamente. Vemos que el tabernáculo se construye con ofrendas voluntarias: oro, plata, telas, maderas, pieles. Y vemos que el texto que se repite varias veces en todos estos 13 capítulos que Dios le pidió a Moisés cómo se deben de hacer las cosas, dice: todo aquel a quien su corazón la impulsó. ¿Sí? Esa es una realidad. Todos estamos llamados para ser parte de. Amén. Para participar, para estar involucrados. Pero todo aquel a quien su corazón la impulsó. Tú puedes preguntarte, ¿por qué no él y él sí? ¿Por qué ella y no aquella? ¿Por qué los que ya están involucrados en algo? Es porque su corazón les ha impulsado. Amén. Ese impulso, ese anhelo de responder al llamado de Dios, decir: heme aquí. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo apoyar? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Porque no hay tarea fácil o tarea difícil. Todo es conforme al deseo de nuestro corazón. ¿Sí? Inclusive nosotros poner los arbolitos, ¿qué ciencia hay en eso? Pero solamente una persona lo hace. Y todas las mañanas, los domingos llega y ahí lo ves. Ves a la hermana tomando su tiempo, armando el arbolito, acomodándole las ramitas. ¿Sí? Entonces, eso cualquiera lo hace. Cualquiera, uno puede pensar que cualquiera puede hacerlo, pero solamente aquel que le impulsa en el corazón a hacer algo por Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquel que nada más llega y estira un cable, pues, de corazón, lo impulsó para hacerlo. ¿Sí? Todo se hace de corazón, conforme a cómo Dios te impulsa. ¿Qué tanto quieres hacer tú por Dios? Eso va a manifestar el impulso que vas a tener en el llamado que Dios ha hecho a tu vida. ¿Sí? Entonces, unos somos impulsados a hacer más que otros, pero todo va dentro del propósito y plan que Dios tiene para nuestras vidas. Vemos que la obra de Dios se sostiene con corazones dispuestos, no con imposiciones. ¿Sí? Esa es una realidad. La obra de Dios se sostiene con corazones dispuestos. Todos aquellos que están en su lugar haciendo algo por el beneficio de la obra de la iglesia es por disposición y no por imposición. Si yo, en el momento en que yo me ponga a imponer mi voluntad o para que tú hagas esto o aquello, en ese momento tú vas a decir: ¿y qué hago aquí? ¿O quién es él para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? Por eso a nadie se le impone, sino que todo aquel que tiene un corazón dispuesto hace las cosas para el Señor. Dios no pide lo que no tienes, pero sí lo que sí tienes. Dios sabe lo que te ha dado, amén. Y Dios desea y anhela que tú lo pongas a su servicio, a que lo uses para servir al Señor y darle gloria a su santo nombre.
Vemos que la presencia de Dios se manifiesta en comunidades donde todos aportan. Entre más participación hay de cada uno, más es grande la manifestación de Dios para esa congregación. Vemos que la generosidad es una respuesta natural a la gracia recibida. Cuando tú recibes, como dice la palabra, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Cuando entendemos que si Dios es generoso con todo lo que nos ha dado, también nosotros seremos generosos, respondiendo a la gracia que hemos recibido de parte de Dios. 4, Dios capacita a sus siervos llenos del Espíritu. Y eso es algo que tú vas a ver en esos capítulos que están, donde nos muestra cómo Dios le pidió a Moisés que hiciera las cosas. En Éxodo 31, del 1 al 11 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. ¿Qué encontramos nosotros aquí en esta parte de la Escritura? Vemos que Bezaleel y Aholiab son llenos del Espíritu Santo para trabajar con sabiduría, arte y excelencia. Podemos ver entonces que ser lleno del Espíritu en la Biblia no es solo para predicar, sino para crear. Amén. Sabemos que Dios nos ha dado dones y talentos, habilidades, nos ha capacitado para hacer otras cosas que otros no pueden. Imagina todo aquello que Dios nos ha dado naturalmente. Pero ahora que lo hagamos o que lo usemos estando llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Qué gran diferencia nosotros vamos a marcar y llevar a cabo a partir de que nosotros hacemos todo para con Dios. Entonces necesitamos llegar a entender que estar con Dios es con un gran propósito, ¿sí? Lo que Dios te ha dado. A lo mejor no lo has sabido cómo invertir, o si lo has invertido de mala manera en las cosas del mundo. Pero ¿qué imagina si realmente lo hacemos para gloria y honra de nuestro Dios? Podemos ver que ser lleno del Espíritu en la Biblia es, como te decía, para crear. Y si yo les he dado inteligencia para crear, para hacer todo aquello que yo he mandado, te he pedido que lleves a cabo. Esto muestra que Dios se involucra en los detalles y también Dios honra el trabajo bien hecho. Esto quiere decir que Dios equipa a quienes Él llama. Amén. ¿Qué recibimos nosotros a través de cada predicación y cada enseñanza conforme a lo que dice Efesios capítulo 4? Que Él ha instituido ministerios. ¿Para qué? Para prepararnos. Amén. Para que seamos perfeccionados, para hacer más allá de lo que veníamos haciendo en el mundo, ¿sí? Por eso Dios equipa a quienes Él llama.
La excelencia no es orgullo, es adoración. ¿Por qué lo hacemos? No para sentirnos orgullosos de lo que somos capaces de hacer, sino es una manera de adoración, de manifestar adoración. ¿A quién? A Dios. Tus dones, habilidades y creatividad pueden ser instrumentos para la gloria de Dios. Amén. Entonces, tengamos ese anhelo y ese deseo de hacer todo para la gloria de Dios. Si Dios te ha dado dones, talentos, habilidades, creatividad, úsalo para gloria de Dios y Dios seguirá recompensándote en este mundo. Punto 5, Dios establece un camino de acceso del atrio al lugar santísimo. Entonces había un propósito, como yo te mencionaba. Éxodo 26 al capítulo 30, ahí tú vas a encontrar cómo Dios estableció el camino de acceso, cómo tenías tú que entrar para poder llegar al lugar santísimo. Vemos que el tabernáculo enseña un recorrido espiritual. Nos habla de que cuando tú entrabas a los atrios estaba el altar de bronce, que significa sacrificio. Tenían que llegar con sacrificio para poder derramar la sangre y todo eso, para el perdón de pecados. Vemos que venía la fuente de bronce, donde tenían que purificarse, lavarse, limpiarse de sus pecados. Entraban al lugar santo, donde había alimento, luz y oración, ¿no? Todo conforme a los utensilios que estaban dentro del lugar santo, y ya después el lugar santísimo, donde estaba la presencia plena de Dios. Amén. Entonces vemos cómo el tabernáculo nos muestra la manera en cómo Dios estableció un camino de acceso. Como te decía, no es nada más como uno quiera, sino como a lo que Dios ha establecido. Cada elemento apunta a Cristo, quien abrió el camino al Padre. Así que la vida espiritual es un proceso de acercamiento continuo. Si somos espirituales, tenemos que tener siempre un anhelo de estar cerca de nuestro Dios. No te quedes en el atrio cuando Dios te invita a entrar hasta su presencia. Y sabemos que Cristo es el acceso permanente a la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros? Dios llena lo que se construye. ¿Y cómo vamos nosotros a llenar todo aquello que Dios nos está dando? A través de la obediencia. Vemos que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Cuando Moisés hizo todo conforme a cómo se le mandó, cómo Dios dijo que se hicieran las cosas, cómo se construyó esto, se edificó aquello, colores, tela, material, etcétera, etcétera. Cuando todo fue ya establecido conforme al modelo que recibió Moisés, dice entonces que la gloria del Señor llenó el tabernáculo. En Éxodo 40, versículo 34, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Qué nos muestra esto? Cómo realmente Dios cuidaba de su pueblo. Cómo la presencia de Dios estaba de manera continua, tanto de día y de noche. Y siempre proveyendo, ¿qué? Protección para su pueblo. Vemos que cuando Moisés terminó la obra como Jehová le había mandado, vemos que la gloria de Dios descendió y vemos que la presencia de Dios es la confirmación de que la obra fue hecha
conforme a su voluntad. Amén. Por eso muchas veces, y créeme que no es fácil, mantener lo que Dios ha establecido para estos tiempos dentro de la iglesia. ¿Sí? El día de ayer platicaba yo con el grupo de alabanza. Hicimos una evaluación de lo que fue todo el año pasado con respecto a la alabanza y todo aquello, ¿no? Marcamos ciertas fallas, ciertos errores o algunas cosas en las que a lo mejor descuidamos de cómo se tenían que hacer las cosas, pero es volver a retomar. Una vez que hicimos esa evaluación y manifestamos lo que queremos para este año, es volver a retomar lo que es bíblico. Amén. No estamos pidiendo nada más allá, sino aquello que está en la palabra. Hacer las cosas como a Dios le gustan, como Él quiere que se hagan, ¿verdad? Por eso no es a veces que digan, ay, como el pastor exige, ¿verdad? Es que el pastor como si fuera fácil. No, nadie dice que sea fácil. Pero si ya Dios te ha dado el don y talento, ponlo en sus manos. Él te va a dar sabiduría, inteligencia para que hagas mejor las cosas, ¿sí o no? Entonces necesitamos en verdad llegar a entender esto. Si queremos que la presencia de Dios descienda, cada uno tiene que cumplir su función. Amén. Entonces vemos que la presencia de Dios es la confirmación de que la obra fue hecha conforme a su voluntad. Dios no llena buenas intenciones, sino obediencia. Esto es importante. No se trata nada más de hacer las cosas porque tuve la intención de hacerlo, ¿no? Pues ya, pues ya, no. Hay que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Dice que debemos entrar en sacrificio de labios que alaben su nombre. ¿Sí? Tenemos que honrar a nuestro Dios como Él lo manda, todo en obediencia, no con la buena intención. La gloria de Dios se manifiesta donde su diseño es respetado. ¿Sí? Tenemos que mantener siempre esa claridad, ese entendimiento de lo que es ser, en este caso, una iglesia, una congregación que está apegada a los principios de Dios. ¿Sí? Ahora es muy fácil salirse, ¿no? Y a veces seguir la corriente del mundo, pensando que eso va a traer más gloria, más presencia de Dios sobre la iglesia. ¿Sí? Siempre es una gran responsabilidad para los que hemos sido llamados a servir a Dios, a no salirse de lo que Él ha establecido. Por eso vemos que la gloria de Dios se manifiesta donde su diseño es respetado. La presencia de Dios es la marca distintiva del pueblo de Dios. Por eso para el pueblo de Israel, durante día y noche que se manifestaba la presencia de Dios a través de la nube y a través de la columna de fuego en la noche, era la marca distintiva de que Dios estaba en medio de su pueblo. Amén. Para concluir, hermanos, el tabernáculo es más que una estructura antigua. A lo mejor lo tomamos siempre en el sentido de que, en el Antiguo Testamento. Para el pueblo de Israel. Pues fue lo que Moisés tenía que hacer para que él pudiera estar con Dios. No. Vemos que el tabernáculo es un retrato del corazón de Dios. Dios quiere habitar contigo. Dios quiere estar en medio de su pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dios te muestra el camino. Con gozo para estar en su presencia. Con sacrificios para quitar todo pecado y limpiarnos, purificarnos con su palabra para ser santos y poder entrar al lugar santísimo a donde está nuestro Dios. Dios te invita a participar. Todo aquel que tenga un corazón dispuesto, Dios no lo menosprecia.
Dios te capacita. ¿Cómo voy a hacer las cosas? Pues acércate a Dios y Él te va a dar inteligencia, te va a llenar de su espíritu para hacer las cosas. Amén. Nadie de los que estamos sirviendo al Señor sabíamos cómo hacerlo. ¿Tú crees que Dios me llamó y ya sabía yo cómo predicar? No. ¿Sabes que aquel que Dios llamó a Andrei para que tocara la guitarra? No, él ni sabía que podía tocar la guitarra. ¿Sí? O Baruch la batería. Dios te capacita. Amén. Dios te transforma y Dios te llena. Y ahora, en Cristo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres ese tabernáculo en donde Dios quiere morar. Dentro de ti, en medio de ti, contigo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Espero que en verdad tú puedas tomarte un tiempo y ver estos 13 capítulos de cómo Dios pidió a Moisés que edificara el tabernáculo y toda la manera en que Dios hizo para hacer bien las cosas y en su momento ver la presencia de Dios habitar entre ellos. Aleluya, Señor. Padre Santo, bendito Dios, hoy nos acercamos a ti y agradecido estamos por este primer servicio. Oro en el nombre de Jesús porque esta palabra pueda llevarnos a ese entendimiento claro de acuerdo a lo que ha sido la intención de tu parte para aquel que tú has llamado, Señor. Somos parte de esta congregación. Somos parte de tu pueblo, de tu iglesia, Señor eterno. Y queremos mantenernos en comunión contigo. Queremos que tú habites en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Queremos ser una iglesia que proclama tu nombre. Una iglesia, bendito Dios, que hace las cosas con un corazón dispuesto. Un pueblo que responde a tu llamado en santidad, Señor eterno. De que hoy podemos llegar a ti confiados. Y que si hemos pecado, bendito Dios, o nos hemos apartado, porque no hemos entendido el propósito real del por qué tú has tenido esta intención de estar con nosotros. Queremos ser llenos de tu Espíritu. Queremos, Dios eterno, que lo que tú has puesto en nuestras manos podamos hacerlo y usarlo para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Sabemos, Padre, que tú honras a todo aquel que tiene un corazón dispuesto a servirte. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que podamos mantenernos firmes y siempre, Dios eterno, con el temor en nuestras vidas, de que todo aquello que hacemos es para que tú puedas habitar entre nosotros. Hoy queremos que tomes tu lugar en medio nuestro, Señor. Hoy queremos ver que tu presencia descienda y habite en medio nuestro, Señor. Queremos, Señor eterno, quitar la tensión del hombre en nuestras vidas y que seas tú el único que reciba gloria y honra, Señor eterno. Preparamos un lugar. Sí, Señor Jesús. Para que vengas a reinar. Este es tu lugar, Señor. Te preparamos un lugar. Aquí en nuestro corazón, Señor. Para que puedas disfrutar. Sí, Señor. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú
Señor, solo tú. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Oh Señor, ven y toma tu lugar, Señor. Ven y toma tu lugar en nuestra vida. Ven y toma tu lugar en la iglesia, Dios. Sí, Padre. Oh Dios, trae tu reino aquí. Ven y toma tu lugar, Señor. Es nuestro clamor para este año, Señor. Ven y toma tu lugar, Señor, en medio nuestro. Tú eres el Rey. Tu gloria descienda. Tu presencia se manifieste, Señor, sobre tu pueblo. Sí, Señor. Ven y toma tu lugar, Señor. Díselo al Señor, ven y toma tu lugar aquí en mi vida. Sí, Señor. Eres grande y temible, eres luz, eres amor, eres Cristo el Señor. Tú eres luz, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas
alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Él es digno, tú eres digno, 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 altísimo. Tú eres Dios, tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura. Eres santo, Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Sí, Señor, aleluya. Hoy queremos caminar contigo, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermanos.